Otra mirada. Otra mirada en radio. Entrevistas, noticias, análisis y más. Otra mirada. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Por Radio San Borja, 91.1 FM. Otra mirada. Amigos, continuamos en Otra Mirada Radio. Ya estamos acá con nuestro invitado, a quien tengo el honor de presentar. Yo conozco a Raúl, hemos trabajado juntos. Raúl Wiener, además de ser un destacado periodista, hace ya muchísimos años que muchos leemos sus análisis agudísimos, es actualmente director del semanario Miércoles de Política, a solo 2 soles, el semanario político de La Primera, y además es jefe de investigación del diario La Primera. Y hoy él va a conversar con nosotros sobre todos los temas que tocamos durante las semanas, el tema de coyuntura política. Nos va a dar su punto de vista, que definitivamente es otra mirada de lo que suele ponerse en los medios. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, sobre todo agradecido de tus palabras y que hayas recordado que hace muchísimos años que Por estoy... supuesto, desde que sé leer creo que te sigo, Raúl. Tranquila. Pues. Sí. Raúl, antes de entrar a la coyuntura, yo quisiera hacer una pregunta y creo que la mayoría de las personas que te siguen se lo preguntan, ¿no? Tú que has estado pues tan cerca de Ollantumala, yo recuerdo que te llamaba en el 2007, 2006, 2008 y te decía, Raúl, por favor, ven al término de la distancia, quiero conversar, que eras su asesor diario casi, ¿no? Estabas, y aparte de su amigo personal durante esos años, del que es hoy presidente Ollantumala. Si estuviste tan cerca del candidato durante varios años, ¿cómo no descubriste los secretos de su carácter? ¿Cómo no percibiste el gran engaño que estaba preparando? Bueno, primero el que decía término de la distancia era el Julito, su asistente, y era él el encargado de citarme. La segunda cuestión es que tú has planteado 2 preguntas diferentes, no sé si te has dado cuenta. Una cosa son los secretos de su carácter, que efectivamente eran secretos de su carácter. Yo nunca vi un hombre tan débil como presidente y que yo no lo percibí así, ¿no? Y otra cosa distinta era el engaño que se estaba preparando, porque yo no creo que se estaba preparando ningún engaño. En todo caso, el engaño se lo preparó él mismo, ¿no? Se imaginó ser capaz de dirigir un proceso. Tengo acceso a cartas intercambiadas entre Ollanta y la dirección venezolana, donde se ve que él está soñando en ser protagonista de algo parecido a lo que estaba pasando en Venezuela, y no puedo imaginar que todo eso supusiera un engaño y que él creyera además que iba a ganar para poder hacer el engaño, ¿no es cierto? Porque lo de que ganó fue un hecho aleatorio, ¿no es cierto? No es que estaba escrito en algún sitio de que iba a ganar, salvo en los manuales de su papá. Pero el tema es diferente. Justamente no haber podido percibir no solo la debilidad de su carácter, que es lo que me estás preguntando, sino la debilidad del partido, la debilidad de todo el proyecto y todas esas cosas, no haber podido entrar a eso y solo haber percibido la opción que tenía para ganar. Ese sí puedo considerarlo un error, ¿no? Eso sí lo puedo admitir como error de percepción política, probablemente producto de tantos años de una política donde habían habido una serie de frustraciones. No olvides que todos los años 90 fueron de profundo retroceso de la izquierda, ¿no? Y parecía que teníamos que volver a comenzar, ¿no es cierto? Y entonces la aparición de Ollanta es como una especie de atajo político que aparece en el camino, que parece posible de ser utilizado, que uno no cerraría los ojos ante todas las condiciones que se presentaban en ese momento, y que es lo que explico en el editorial que tú estabas seguramente revisando para que me hicieras la pregunta que me has hecho. Y una pregunta, Raúl, así como puede haber diferencias en la percepción de la personalidad del presidente Humala, ¿dirías lo mismo sobre Nadine? Bueno, debo decir que yo que estuve esos años cerca de Ollanta, nunca pude percibir este papel de Nadine que luego aparece tan evidente. Sí parecía una persona capaz de decirte
Eso lo voy a consultar con Nadine, pero tú no lo imaginabas. Que más bien le iban a Nadine iba a consultar. No imaginabas que Nadine era la última palabra, la que da la luz verde. Una Parecía chanchín tener o el algo peso así. final que tiene, Más veces oí eso cuando otra persona que también se liga o mala, que se llama Carlos Bedoya, y llega al nacionalismo y luego me cuenta, porque sabrán ustedes que yo a partir de diciembre del año 2010 quedo descolgado de la campaña, y más bien Carlos lo mecieron varias veces para ser candidato, y en todas esas idas y venidas, cuando me explicaba Carlos las cosas era Nadine. Hablamos con Nadine, Nadine le dijo, Lerner me dijo que Nadine le había dicho, y entonces encontré una presencia de Nadine que no la había percibido anteriormente. Claro. Y claro, yo ya estaba afuera, iba mucho menos al local, y no descubría este tipo de cosas tan en los años anteriores, ¿no? Salvo como referencia, ¿no? Bien, vamos a hacer la primera pausa, ya no vamos a conversar de más trapitos al aire y vamos a regresar a hablar de la coyuntura política. Regresamos en Otra Mirada. Otra mirada. Otra mirada en San Borja 91.1 FM. Estamos en radio y también en web www.otramirada.pe. Entrevistas, análisis y más. Otra mirada. .pe. Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. Y bueno, amigos, esto es Otra Mirada Radio. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, otramirada.perú en Facebook y @otramiradaperú en Twitter. Seguimos conversando con el director de la revista Miércoles de Política, Raúl Wiener, y creo que Carlos Bedoya quería hacer una pregunta. Bueno, Raúl, hemos estado hablando pues de esta parte de los descorazonamientos y el tema de cómo el desamor y cómo Humala pues terminó gobernando completamente distinto a lo que prometió y tu experiencia ahí. Pero también tú has conocido ahí varias personas, ¿no? Y te has vinculado, por ejemplo, con Nancy Obregón, la has conocido, Elsa Malpartida, que ahora están cuestionadas, investigadas, y bueno, un proceso judicial abierto, y Nancy Obregón ya está en el penal Santa Mónica, y me imagino que debe estar en el pabellón de las más peligrosas, ¿no? Seguramente la han puesto ahí. ¿Nancy Obregón es una narcoterrorista, como se le dice? Bueno, mira, cuando me haces esta pregunta me viene a mí a la memoria también la misma época de la que hemos estado hablando. Yo recuerdo muy nítidamente el día en que Nancy Obregón, Elsa Malpartida entraron al Congreso por el tema del TLC, ¿no es cierto? De armar una trompeadera, los guardianes que iban a sacarle se resistieron, una pelea ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo estaba mirando la televisión con Humala, con una serie con Tapia, con varias personas que en ese entonces eran el grupo más cercano que tenía Ollanta, y yo era testigo directo del tremendo orgullo que tenía Ollanta de lo que estaba pasando, o sea, del laberinto que se estaba armando. Acuérdense que ellas eran congresistas electas, todavía no habían asumido el cargo, y el gobierno de Toledo quería forzar la aprobación del TLC antes de que se instalara el nuevo gobierno, ¿no? Y el APRA que decía antes que iban a retirar las firmas, y si Toledo se atrevía a firmar el TLC, luego estaba haciéndole el juego a Toledo. Bueno, en esas circunstancias, Ollanta hace la siguiente declaración, o siguiente comentario, ¿no? Dice, están molestos porque les he metido a las cocaleras dentro del Congreso. Este es un proceso de democratización. Hemos logrado sacar a estas personas de la situación de ilegalidad en que están y los hemos llevado al Congreso. Bueno, yo reflexionando sobre esas cosas, llegué un poco a la conclusión que efectivamente este movimiento que se llamaba Partido Nacionalista tenía un elemento de efectivamente ser un canal
para que empecé a pensar en el área Supa, empecé a pensar en una serie de otros que eran simplemente empresarios provincianos, de toda la emergencia político-social que estaba. La democratización de la representación, claro, digamos. Los sectores que antes no tenían voz, que súbitamente tenían una voz importante en el... Bueno, de ahí puedo preguntarme, ¿y para qué fue Nancy Obregón al Congreso? O sea, entonces, en la realidad es que todo ese tiempo había una posición en el Partido Nacionalista que luego se expresó en la presencia de Ricardo Soberón en De Vida, ¿no? Que es más o menos la siguiente, que con erradicación de los cultivos de coca no se iba a eliminar el tema del narcotráfico y que los cocaleros tenían que ser parte de los interlocutores de este asunto. Bueno, hoy en día estamos asistiendo a una investigación sobre Nancy Obregón, que en realidad, si la mira uno desde cierto ángulo, es una investigación sobre Humala. Sobre su pasado. Sobre Humala. Si Humala en realidad lo que hizo es llevar narcotraficantes. El otro día Dubois hizo una columna que decía la patrona del mal. O sea, la ha caracterizado como si fuera Pablo Escobar, ¿no? Y entonces, si Ollanta al final... Como diciendo, esto también es Humala. Esto también, claro que sí. Además, si Humala tiene un hermano que es corrupto, que va a Rusia y vende armas y no sé qué, tiene otro hermano que es asesino, ¿no es cierto? Y por ahí se va generando... Ustedes se ponen a pensar en la imagen de debilidad que tiene Humala, ¿no es cierto? En la sensación de tener 50.000 rabos de paja, ¿no? Y que el trasfondo de toda esta discusión es la discusión que se dio el otro día con Cateriano, de que este es un gobierno de autoría mediática de narcotráfico, y además peor, no solo es narcotráfico, sino encima es terrorista, o sea, es narcoterrorista, y es narcoterrorista no solo de Artemio, sino también de José, la primera vez que he oído una cosa por el estilo, ¿no? Y todo esto en una versión de la policía, donde todos los días tú tienes de la policía de Pedraza. Pero ¿y cómo explicas, o sea, que el propio gobierno se dispare al pie, digamos, con una investigación policial? No es el gobierno. Aquí han habido fiscales antidrogas, que le decían vaya a Iquitos y ella se iba a Chile, a una reunión de la DEA. ¿No es cierto? Ocurría. ¿Y qué decían los medios de comunicación? Que es una fiscal muy valiente, pero tenía miedo de ir a Iquitos, a la ciudad de Iquitos, ¿no? Mataban gente aquí en Lima por los sicarios, pero ella decía que su riesgo de vida estaba en Iquitos. Raúl, sí. Mira, pero lo que tú me dices me motiva a una reflexión más de fondo, que tiene que ver con tu respuesta en la primera parte, ¿no? Y es un poco, disculpa que haga esta reflexión quizás con algún sesgo teórico, es la diferencia y la tragedia entre la representación social y la representación política, ¿no? La representación social, bueno, está bien, este señor es un comandante del ejército que se ha levantado indignado en el caso de Locumba contra la corrupción montesinista, esta señora es una líder de los cocaleros, efectivamente el negocio no está pues en plantar hojas de coca, sino o plantas de coca, el negocio está en la lavandería norteamericana y el negocio está en la gran banda que exporta la cocaína, ¿no es cierto? Estas son las puntas más débiles, en fin, y por lo tanto hay que representar con los nuevos empresarios provincianos, en fin, constituir un movimiento de múltiple representación social. Pero resulta que los movimientos de múltiple representación social en un país desestructurado por el neoliberalismo, copado por la hegemonía de esta ideología cuentapropista, ¿no? El que sale adelante sale por su propia cuenta, los restos son unos tontos, en fin, te lleva, yo creo, a este tipo de fenómenos, ¿no? Semidelincuenciales, de informales, engaños, ollantistas, humalistas, traiciones, como quieren decir algunos, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que el gran error, el error de fondo, está en no haber
procesado las dificultades de una conducción política, de una construcción orgánica, por parte de la izquierda me refiero, ¿no? Y, como tú dices, por los largos años de haber perdido el camino, por los largos años en que la izquierda estuvo aislada, derrotas en los 90s, es que de repente aparece efectivamente un caudillo que daba la impresión de tener buenas intenciones y se le sigue. Pero yo creo que atrás está el error de que lo único que te puede dar, nada te da garantías en política, pero lo único que te puede dar alguna esperanza es la construcción orgánica y la claridad programática, ¿no? Que obviamente Humala jamás tuvo, porque el Partido Nacionalista es un partido bolsillo, ¿no? Cuya dirección es la familia Humala Heredia, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna seriedad, digamos, en términos de conducción política, ¿no? Y el programa es cualquier cosa, el programa es lo que me conviene hoy día y mañana ya no me conviene. Entonces, voy a ese tema de fondo, ¿no? A ese tema de fondo que yo creo que es el tema de verdad. La diferencia entre la representación social y la representación política. No es lo mismo, ¿no? Jalar representantes de uno y otro sector que construir conducción política, ¿no? Y yo creo que en ese problema caímos, ¿no? Y en ese problema estamos, o sea, el país en este momento, ¿no? Yo coincido casi punto por punto con todo lo que tú has dicho, pero efectivamente, como tú bien dices, es el marco teórico del problema. Ahora, las cosas en la política cotidiana tienen un funcionamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, es probable que muchos de los problemas que tú has anotado hayan estado en Venezuela, antes de Chávez. Y el resultado final no ha sido igual. Yo estuve en Ecuador entre la primera y segunda vuelta en la que finalmente gana Correa, y los vacíos organizativos y políticos eran enormes, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esto influyó en nosotros para imaginar una especie de apuesta arriesgada como la de Humala, ¿no? Bueno, sí, seguramente influyó, ¿no? Son apuestas de alto riesgo. De alto riesgo, por supuesto, porque no tenía... ¿Sabes cuál era el principal riesgo? Que no teníamos control sobre él. O sea, que no había manera de... Si él hacía lo que hacía... Mira, en el Perú... De liberación democrática, diría en yo. En el Perú yo he escrito alguna vez todo esto que le llamamos democracia es una reverenda farsa, ¿no es cierto? Porque tú tienes un programa de gobierno, lo pones en el jurado de elecciones... Y ahí dice que tienes un programa de gobierno y no tienes ninguna responsabilidad frente a él. O sea, haces totalmente lo contrario que eso y sigue en la jurado de elecciones tu programa de gobierno, como hasta ahora sigue la gran transformación. Tú tienes un montón de adherentes que no se adhieren a nada porque firman y después se acabó. No hay ningún compromiso del adherente contigo ni tú con el adherente. Y así por el estilo. Formas un partido que es una ficción. Pero eso no es único en el partido de gobierno, ¿no? Yo ayer escuchaba, por ejemplo... No, eso es general, ese es el sistema en el cual estamos. Es el sistema fujimorista. Y en el sistema fujimorista es que surgió Toledo y surgió Ollanta, que eran una aparente negación de Fujimori, y como estamos viendo, todos se están muriendo juntos. O sea, ahora que vemos, por ejemplo, cómo se van desgranando las bancadas en el Parlamento, ¿no es cierto? Yo escuchaba ayer al congresista Eguren del PPC reflotar la iniciativa esta de la vacancia de los congresistas que se dejan su partido. Eso lo dicen los partidos que van perdiendo gente. Sí, claro. Bueno, tenemos que hacer un corte y vamos a continuar el tercer bloque. Ya está, como ustedes han escuchado, la voz de Nicolás Lynch. Ya está Nicolás Lynch con nosotros y vamos a seguir conversando con Raúl Wiener, Nicolás Lynch, Laura Arroyo y Carlos Adriancén en el siguiente bloque. Volvemos en Otra Mirada. Otra mirada. Otra mirada en San Borja 911 FM. Estamos en radio y también en web www.otramirada.pe. Entrevistas, análisis y más. Otra mirada. .pe